Antonio Caballero en este libro nos habla de algo bien interesante y es cómo Colombia se adapta a lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué Colombia es neutral en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda no? También, ¿por qué se inventaron ese concepto de pequeña violencia? Para distinguirlo de la violencia con V mayúscula. Y a partir de este libro vamos a utilizar, y sobre todo en las clases que siguen, una herramienta muy importante que ha sido subestimada en muchos casos por la escritura de la historia de Colombia, que es la caricatura política. O sea, si algo me gusta a mí de este libro es que tiene mucha caricatura. Y esa caricatura tiene unos rasgos humorísticos muy interesantes. Ya hablamos un poco de lo que estaba pasando en el mundo, de cómo estos imperios se enfrentan con sus colonias, y eso lo llaman la Gran Guerra, y ya después de los 40 lo empiezan a llamar la Primera Guerra Mundial para distinguirlo de la Segunda. Entonces, vamos a hablar qué pasaba en Colombia, mientras que en Europa se daba la Triple Entente, la Triple Alianza, lo que sería la Tercera Guerra de los Balcanes, que terminó siendo la Gran Guerra y la Primera Guerra Mundial. En la clase pasada hablamos de la pérdida de Panamá, de las consecuencias de la Guerra de los 1000 días, de la presidencia nefasta de San Clemente, de Marroquín, y de la presidencia ambivalente del general Reyes, y también de la presidencia menos mala de esta época en Colombia, que fue la de Carlos R. Restrepo. O sea, hasta ahí llegamos. Carlos R. Restrepo le tocó una época muy buena, porque no le tocó guerra civil, le tocó un país que económicamente ya no estaba tan destrozado, porque a Reyes le tocó el desastre de la separación de Panamá, que Marroquín no pudo salvar. Bueno, por ahí cuentan un chiste que algunas personas lo toman como una fuente seria, que Marroquín decía que su presidencia había sido muy buena, porque cuando él llegó era un solo país, y cuando él se fue eran dos países. O sea, que él entregó dos países, o sea, entregó a Panamá y a Colombia. Ese era el chiste que hacían con Marroquín, para burlarse de que Marroquín no pudo recuperar a Panamá porque tenía que irse a guerra con Estados Unidos. Entonces, a Carlos R. Restrepo le tocó un escenario mucho mejor que sus antecesores y que los siguientes presidentes después de 1914. O sea, ¿por qué a Carlos R. Restrepo le tocó un escenario bueno? Primero, porque la economía colombiana ya llevaba casi 10 años de haber superado la Guerra de los 1000 días, y ya iba para 7 años de haber perdido a Panamá. Entonces ya a él le tocó un escenario bueno por ese lado. Por otro lado, a Carlos R. Restrepo le tocó una reforma constitucional que mejoraba un poquito la nefasta Carta del 86 de la Regeneración. Ya se había abolido la pena de muerte en Colombia, las fuerzas militares en la iglesia estaban un poco diezmadas, no tan fuertes como a finales del siglo XIX. El conservatismo y el liberalismo no estaban en su momento más complejo. Y Carlos R. Restrepo partió de 3 principios que en la clase pasada los habíamos analizado. Los 3 principios fueron: soy católico, pero respeto todas las creencias. Es decir, libertad de cultos, algo que habíamos perdido desde la Carta Magna de Río Negro, que lo habíamos perdido en el 86. Entonces, soy católico, pero respeto cualquier creencia.
Eso es todo un adelanto a la Carta Magna del 91. La otra que él decía, soy antioqueño, pero me eligieron para ser el presidente de todo el país. Entonces en mi gobierno no va a haber regionalismo. De entrada ya estaba proponiendo algo muy importante, porque este país ha sido históricamente muy regionalista, todavía lo es. Una vez él ve las peleas entre los hinchas de fútbol y son peleas más regionalistas que por fútbol. Se insultan más porque, ay, que maldito paisa, maldito caleño, maldito costeño, maldito rolo. Entonces se insultan, en vez de insultarse los equipos, se insultan la región. Y esas son raíces históricas que uno las encuentra en las guerras civiles. Entonces, hasta ahí, el tipo estaba diciendo, en mi gobierno no va a haber persecución por temas religiosos, no va a haber ningún tipo de regionalismo, y también está el tema de la ideología. Él decía, soy conservador, pero también voy a gobernar para la gente liberal y tengo una propuesta republicana que va más allá del fanatismo. Entonces, no voy a matar ni ateos ni protestantes, ni voy a matar a los de otras regiones, ni tampoco voy a matar liberales. Quiero proponer una tercera vía, que es el republicanismo. Y ahí nace un nuevo movimiento político en Colombia. Paradójicamente terminó siendo más progresista que los liberales, un republicanismo fundado por un conservador antioqueño y católico. Por eso la presidencia de Carlos R. Restrepo tiene muy buena prensa y cometió errores también. O sea, es como el gobierno de Petro. Bueno, uno puede criticarle errores administrativos, o también puede criticarle que no pudo hacer tal promesa, porque un gobierno a veces no puede cumplir, a veces las cosas no se dan, a veces llega una crisis económica mundial o a veces llega una guerra. Pero yo veo el gobierno de Carlos R. Restrepo como algo que ni siquiera tuvo cosas como para lamentar. Porque, por ejemplo, ustedes me hablan del gobierno de Simón Bolívar. El tipo mató, cerró el Congreso, dictador del Perú, presidente vitalicio en Bolivia. Y desde que era guerrillero torturaba, y como presidente seguía torturando. Entonces uno dice, bueno, Simón Bolívar tiene buena prensa, pero unos hechos nefastos. Y hay presidentes que tienen mala prensa, pero que no fueron tan malos. Y uno dice, es que este tiene muy mala prensa. Y uno se pone a pensar, por ejemplo, en presidentes como Francisco de Paula Santander, que es más mal por la prensa, o son malos es porque tienen mala prensa, más que por lo que hayan hecho. No cometieron tantas cagadas para la mala prensa que tienen. Entonces, Bolívar, nefasto pero con buena prensa. Santander, no tan nefasto pero con pésima prensa. Pero Carlos R. Restrepo se echó en el bolsillo a la Iglesia Católica, porque era católico. A la gente laica que no era católica, también se la echó en el bolsillo porque respetó sus creencias. A los antioqueños de pura cepa se los echó al bolsillo porque era un orgullo tener un presidente antioqueño en un país regionalista. Pero también se echó en el bolsillo a los colombianos que no eran antioqueños, porque no los humilló ni los descuidó, gobernó para todo el país.
y también era conservador, entonces el partido conservador no tenía cómo atacarlo, pero los liberales lo respetaban. Por ejemplo, Rafael Uribe Uribe, que era el liberal más radical, lo respetaba mucho. Entonces vea que eran rivales políticos, pero se respetaban, no se mataban. Y justo en el 1910 se logra abolir la pena de muerte en Colombia. Entonces miren que el tipo supo gobernar. Y eso es lo que uno le pide a un presidente. O sea, que permita que la oposición proteste, que no le saque los ojos a los opositores, que no mande la policía a matar o a violar a las personas que protestan, que no cometa falsos positivos. O sea, eso es lo que uno espera de un presidente, como mínimo. Que se equivocó, que porque nombró a este ministro y que este ministro parece que es un lagarto, o que se equivocó, que porque este otro funcionario hizo un escándalo, se emborrachó. Bueno, son errores que se cometen en un gobierno, listo. Pero hay de errores a errores. O sea, hay errores que son de lesa humanidad. Hay errores que son normales en la vida social. Pero también hay que criticarlos, así sean normales. Un funcionario que cometió un error, hay que sacarlo o hay que invitarlo a renunciar. Que la señora del ICBF cometió unos errores, que renuncie, listo, se fue. Entonces, eso es lo que hay que hacer para que, como dirían por ahí, no haya tantas manzanas podridas. Y por eso Carlos R. Restrepo no le tocó guerra mundial, no le tocó crisis económica mundial, no le tocó una guerra civil cercana, le tocó la pequeña violencia. Entonces uno se pregunta, ¿qué tal donde a Carlos R. Restrepo le toque alguna de las 8 guerras civiles? ¿O qué tal donde le toque gobernar justo en toda la Primera Guerra Mundial o en la Segunda? Le toca muy difícil. No hubiera sido tan fácil. ¿O qué tal donde le toque una guerrilla bien brava? Entonces miren, en ese momento en Colombia no había guerrillas. Estamos hablando de 1910 a 1914, no había una guerrilla. Lo más cercano a una guerrilla eran unos indígenas que eran seguidores de un señor que se llama Quintín Lame. Y no eran guerrillas, eran indígenas que protestaban por sus derechos. Pero llega un gobierno que la embarró, y que aparte de que la embarró, le tocó todo el contexto de la Primera Guerra Mundial. Estoy hablando del presidente José Vicente Concha. A José Vicente Concha le tocó la crisis económica normal por estar el mundo en guerra, es decir, Europa y sus colonias en guerra. Le tocó 2 magnicidios, algo que no le tocó a Carlos R. Restrepo. Le tocó el magnicidio a Quintín Lame, el líder indígena al que les había hablado, que por eso es que en Colombia más adelante nace una guerrilla que se llama Quintín Lame, en honor a ese líder asesinado. Y le tocó el magnicidio al liberal más querido, más famoso, al que se enfrentó solo contra el conservatismo en el Congreso, a Rafael Uribe Uribe. Entonces, le tocan 2 magnicidios. Y le toca nada más ni nada menos que las consecuencias económicas y políticas de la Primera Guerra Mundial, en la que Colombia era neutral. ¿Por qué Colombia era neutral? Por un tema práctico. Porque Colombia tenía negocios con empresas germanas y también tenía negocios con empresas francesas y británicas. Y Estados Unidos se mete muy tarde a la Primera Guerra, y sumado a que Colombia todavía tenía una pequeña rencilla con Estados Unidos por el tema de la pérdida de Panamá y porque la indemnización del Tratado Thompson-Urrutia no había llegado todavía. Llegó fue para el gobierno de Pedro Nelo Espina Vázquez.
O sea, llegó en 1922 la indemnización por la pérdida de Panamá. Entonces, estamos hablando de 1914 a 1918. Entonces, por eso Colombia fue neutral. En la Segunda Guerra Mundial, pues es evidente que Colombia no fue neutral. Primero porque se veía el nazismo como una gran amenaza. Y segundo, porque ya Colombia sí era patio trasero de Estados Unidos. Y es precisamente a partir del gobierno de Marco Fidel Suárez cuando Colombia empieza a volverse patio trasero de Estados Unidos. Y eso vamos a explicarlo durante varias clases, o sea, cómo Estados Unidos se fue metiendo a Colombia. Porque hasta el gobierno de José Vicente Concha, normal, listo, nos quitaron a Panamá. Pues haber perdido a Panamá o que Estados Unidos haya apoyado la independencia de Panamá y que Marroquín le haya dado miedo con justa causa y justa razón de enfrentarse con Estados Unidos, normal. O sea, hasta ahí uno todavía no podría decir que Colombia era un patio trasero de Estados Unidos, todavía no. Y esa otra cosa buena, que a Carlos R. Restrepo tampoco le tocó el imperialismo de Estados Unidos, ni siquiera a José Vicente Concha. Es a través de la aviación, de unas empresas que empiezan a volverse monopólicas en Colombia, cuando Estados Unidos empieza a dominar. Pero Estados Unidos nunca pierde ni media, y si la pierde es porque ya definitivamente fue muy de malas. Pero Estados Unidos, listo, te doy la platica de la indemnización por la pérdida de Panamá, pero déjame meter esas empresas aquí y quiéreme esas empresas acá. Déjeme monopolizar el banano, déjeme monopolizar el petróleo, déjeme monopolizar el subsuelo. Entonces, Estados Unidos llegó con un botín de 25 millones de dólares por Panamá y empezó a manejar los gobiernos. Primero, el de Marco Fidel Suárez, que se vio en la masacre a los Astres, una masacre también olvidada por la prensa oficial colombiana. Ni siquiera Antonio Caballero hace gran análisis de la masacre de los Astres. Es un hecho que casi no conoce la historiografía colombiana, pero que existió. La masacre de los Astres fue el primer lunar imperialista en Colombia. Vamos a importar el uniforme al ejército, en el gobierno de Marco Fidel Suárez. Vamos a traer unos uniformes importados. Entonces, los sastres entraron a huelga. Ey, ¿cómo así? Sabiendo que aquí hay sastres muy buenos, ¿para qué vamos a importarlos? Estos sastres pueden hacerle el uniforme nuevo al ejército. Entonces, Marco Fidel Suárez, no, los quiero importar y punto. Le hicieron una huelga, le hicieron protestas. Y Marco Fidel Suárez reprimió esa protesta. Y ahí se vio otra vez la mano de un gobierno dictatorial. Marco Fidel Suárez terminó metido en unos escándalos también de corrupción y tuvo que renunciar por eso. Laureano Gómez le estaba respirando en la nuca. Era muy incómodo ver esa división en el Partido Conservador. Entonces, miren, y después a Pedro le llega la plática por la pérdida de Panamá. Entonces, vamos a construir los ferrocarriles. Los construyeron, pero ahí se fue toda la plática. Entonces, ahí empezó otra vez la corrupción. Entonces, construyo ferrocarriles, pero también me robo una plática para mí. Y empiezo a permitir que las multinacionales gringas hagan lo que se les dé la gana, que monopolicen el banano. Esos son los preámbulos de otro gobierno títere de Estados Unidos, el de Abadía Méndez, la masacre en las bananeras, 2000 obreros asesinados. Y la prensa publicó que eran 13 y que los habían matado por terroristas, que eran 13 muertos nada más.
y luego se habló de 2000. Desde que la empresa estadounidense United Fruit Company ordenó la masacre de las bananeras, desde ahí ya se vio que Estados Unidos podía hacer lo que le diera la gana en Colombia. Después llegó Enrique Velas Herrera, que eso lo hablaremos en la próxima clase. Entonces, Enrique Velas Herrera hablaba de la prosperidad democrática con Estados Unidos. Entonces, hubo cambio de conservador a liberal, pero títere de Estados Unidos. Entonces, mire, a partir de ahí, Colombia se acostumbró a tener puros presidentes títeres, con muy contadas excepciones, unos más títeres que otros. Y por eso es tan importante entender esta época. Quiero compartirles lo que dice sobre esta época Antonio Caballero, porque él tiene cierta libertad para exponer esas ideas, precisamente porque él lo hace desde el género ensayístico. No está tan metido en el tema de mantener unos principios historiográficos de una aparente neutralidad. Acá él empieza a hablar de cómo se metió, por ejemplo, Rockefeller a Colombia, y a través de la caricatura es como ustedes pueden ver que él va retratando cositas. Ahorita les paso el libro para que lo miren bien. Por ejemplo, la misión Kemmerer, que es lo que llama la diplomacia del dólar. O sea, el dólar no se volvió hegemónico después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, desde esta época ya el dólar estaba empezando a ser hegemónico. O sea, el dominio del dólar no es casualidad o no fue algo como de la nada. Desde esta época ya se está empezando a manipular. Voy a leerles un párrafo sobre este tema de lo que él llama la hegemonía propiamente dicha desde el gobierno de José Vicente Concha. Entonces dice: iban a ser 2 décadas de gobiernos homogéneamente conservadores, aunque desde muy pronto el partido en el poder volvió a dividirse, como era lo habitual y probablemente inevitable en los gobiernos de partido y en los partidos de gobierno. 2 décadas de administraciones naturalmente reaccionarias, no solo por interés, sino por convicción ideológica, si es que ambas cosas no son la misma, inspiradas y hasta cierto punto controladas por la jerarquía de la Iglesia Católica y mantenidas por los fraudes electorales a los que les daba derecho su calidad de elegidas por la divina providencia. Los candidatos conservadores a la presidencia eran señalados con el dedo por el arzobispo de Bogotá, el majestático monseñor Bernardo Herrera Restrepo, que ni siquiera se dignaba a recibirlos para comunicarles su designación, sino que se la hacía saber por conducto de un monaguillo. Y los gobernadores y alcaldes conservadores a lo ancho del país eran respaldados por los curas de pueblo desde los púlpitos de las parroquias, los cuales se apoyaban a su vez, como lo habían hecho para impulsar las guerras del siglo anterior, sino estrictamente guerras de religión, sin duda, guerras de iglesia. En las encíclicas papales condenatorias del liberalismo laico y del pecado aún más nefando del socialismo ateo, los errores modernos, sucesores aún más perversos del luteranismo del siglo XVI o del arrianismo del siglo III, para la poderosa y reaccionaria iglesia colombiana, todo lo moderno era erróneo, no solo las ideas políticas y las doctrinas científicas, sino los inventos técnicos y mecánicos,
y las costumbres sociales. La radio, el cine, el baile, la ocurrencia impía de la educación femenina, aberración moral comparable al negocio de la prostitución. Aquí está la respuesta de por qué en esta época no se logró el voto femenino, porque ustedes dicen, claro, el gobierno de Carlos R. Restrepo fue muy bueno, pero Carlos R. Restrepo pudo haberle dado la educación y el voto a las mujeres. Pero es que no solamente era Carlos R. Restrepo, era la sociedad conservadora y católica. Esto todavía era una sociedad teocrática, porque así como dijo, soy católico pero hay libertad de creencias, soy antioqueño pero no soy regionalista, también pudo haber dicho, soy hombre pero quiero darle el voto y la ciudadanía a las mujeres, o soy hombre y quiero darle educación a las mujeres en todos los niveles. Pero ¿por qué Carlos R. Restrepo como presidente no pudo? Porque es que él contrató un sistema, y luego cuando era expresidente, Carlos R. Restrepo estuvo liderando movimientos republicanos con María Cano. María Cano, que es una de las feministas más primigenias de Colombia, al lado de Betsabé Espinal. Incluso a partir de estas personas nace el primer partido socialista en Colombia, que es algo que también vamos a hablar en la próxima clase, cómo nace en Colombia el Partido Socialista, cómo nace el Partido Comunista Colombiano. Pero acá